Eh, yo soy María Isabel Usher, soy médico pediatra y soy la presidenta de la Regional Bogotá de la Sociedad Colombiana de Pediatría, y hemos abierto este espacio para acercarnos un poco más a ustedes, para poder mostrar temas de interés, discutir con ustedes las dudas, las preguntas que tienen en temas relevantes de el cuidado, bienestar, salud y crecimiento saludable de sus niños o de personas que tienen a cargo para su cuidado. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en este primer día que tenemos nosotros aquí con ustedes, que esperamos que se convierta en un espacio rutinario en donde puedan ustedes también decir de qué quieren que hablemos, que nos convoquen y que nos digan: necesitamos solucionar este tema, necesitamos hablar del tema de salud mental, del tema de escolaridad, del tema de cómo escoger el jardín infantil, todos los temas relacionados con crianza, manejo nutricional, alimentación, enfermedades frecuentes, preguntas frecuentes, es lo que queremos hacer y tener acá con ustedes cada 15 días en este espacio. Hoy, para iniciar, tenemos un tema central que creo que nos tiene a todos siempre muy preocupados. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo después de este periodo de pandemia las infecciones respiratorias han aumentado de manera significativa, los niños están con moco persistente, los hijos de varias amigas mías se han enfermado de manera grave, hemos tenido conocimiento de personas infectadas, y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Para eso tenemos dos personas invitadas, que si les pido que hablen su cámara y sus micrófonos, por favor, al doctor Juan Pablo Londoño. El doctor Juan Pablo Londoño es infectólogo pediatra, es experto en todo lo que tiene que ver con el manejo de antibióticos y la prevención del consumo o de la formulación inadecuada de antibióticos. Es un experto en ese tema y trabaja muchísimo en la clínica infantil con el subsidio y como pediatra en su consultorio, y tiene una excelente disposición y está aquí para que le hagamos todas las preguntas que queremos hacerles. Y tenemos como invitada a una mamá, Carolina Lozano. Carolina es una mamá de dos niñas espectaculares, de Martina de 3 años y de Julieta de 8 meses, y ella va a ayudar a plasmar las preguntas que tenemos nosotros como pediatras. Voy a poner el fondo financiador. Nosotros funcionamos en la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá sin conflicto de interés, y el fondo financiador en categoría diamante apoya las actividades que hacemos nosotros para papás. Entonces, Pfizer y PTC hacen parte de ese fondo financiador categoría diamante, que nos apoya desde el punto de vista de soporte económico, en donde podemos nosotros tener la libertad de hablar de los temas que queramos sin conflicto de interés y de manera transparente con ustedes. Entonces, pues vamos a darle la bienvenida a nuestros dos invitados y vamos a empezar pues en este conversatorio. Bienvenido, doctor Londoño. Juan Pablo, gracias por estar acá, gracias por tu interés y tu disposición. Además, es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, entrante y saliente. Entonces, Ay, gracias María gracias. Isabel por esa presentación tan generosa y qué rico poder estar acá porque digamos que la labor que nosotros hacemos todos los días se la debemos pues a los niños. O sea, nuestra pilar fundamental en el quehacer diario de nosotros como pediatras son los niños y ustedes como mamás son las aliadas fundamentales. Entonces, este espacio busca cerrar como una deuda histórica que tiene la sociedad con los papás y es traer todo eso que muchas veces nosotros hablamos en la consulta, traerlo disponible para que todo el mundo se pueda conectar, ustedes puedan expresar sus dudas y nosotros entre todos construyamos un poquito de conocimiento. Así que muchas gracias María Isabel por esa presentación tan generosa y a la sociedad por este espacio tan bonito que empezamos hoy. Carolina, bienvenida. Gracias por prestarte para este experimento inicial en donde a Mansalva fuiste seleccionada para acompañarnos.
En razón, en parte por pues, de la experiencia que tú has tenido como mamá y las cosas que has tenido que vivir, pero también para transmitir un mensaje de esperanza, de tranquilidad, de qué hacer y qué tenemos que hacer y qué podemos hacer para prevenir y anticiparnos a las cosas que se nos pueden presentar, porque no existe un niño en el mundo que no haya tenido moco, tos y gripa. De hecho, inclusive antes de la pandemia, pues sabíamos que eso pasaba todos los años, tenemos los picos respiratorios que se presentan cada cierto tiempo, entonces ya Juan Pablo nos va a hablar un poquito más sobre eso, pero al tener nosotros el pico respiratorio presente y, y saber que va a presentarse cada cierto tiempo y que sabemos en qué épocas del año se presenta, hay cosas que podemos hacer para anticipar y para prevenir. Hemos tenido aprendizajes muy importantes durante la pandemia que nos han permitido saber que cuando estoy enfermo me pongo un tapabocas, que no voy a visitar a un bebé gracias. Ay, no, es que estaba con una gripa horrible. No, no voy a visitar a nadie con una gripa horrible. Soy consciente que no mando a mi hijo que está enfermo al colegio porque contagia a los demás que pueden tener un hermanito en su casa que puede complicarse mucho más. En fin, hemos aprendido a lavarnos las manos, hemos aprendido muchas cosas de prevención durante la pandemia que tenemos que seguir manteniendo ahora en razón del pico. Entonces, Caro, si quieres contarnos un poquito o empieza tú a manejar esto y tú eres la dueña de la entrevista para nosotros dos, así que aquí estamos. Dan linda, Doc, muchas gracias por la invitación. La verdad, este espacio me parece muy importante y muy lindo que se abra porque, digamos, si yo hubiera podido tener esta oportunidad antes de vivir lo que viví con Julieta y lo que vivió con Martina, hubiera sido demasiado útil, ¿cierto? Yo tengo dos niñas, una de 3 años y una de 8 meses, y digamos que María Isabel siempre ha estado conmigo durante todo este camino, o sea, acompañándome en las buenas, en las regulares y en las malas. Pues digamos que lo que tú dices es totalmente cierto. Yo siento que la vida es una antes del COVID y una después del COVID. Y la pregunta yo creo que inicial para ti es, ¿qué está pasando y por qué los niños se están enfermando tanto? Entonces, yo contesto eso un poquito y después Juan Pablo complementa. La primera cosa es que no existe eso de que se están enfermando tanto, o sea, sí se están enfermando mucho, pero hay varias razones que explicarían o que las de teorías que existen alrededor de eso. La primera que tenemos que entender es que los niños siempre se han enfermado. Antes de la pandemia se enfermaban igual. Cuando tú metías al niño en el jardín, yo les decía a las mamás, en el contrato en la parte de abajo, escriben en una letra chiquita que tú no alcanzas a leer, se garantizan al menos 5 infecciones respiratorias y 2 diarreas o garantizamos la devolución de su dinero. Porque en la misma forma en que el niño va a la clínica, al colegio a aprender a pintar, a colorear, a recortar, a compartir y a darse duro con los amigos, porque yo soy el centro del universo en mi colegio, en mi casa y vengo acá en el colegio y eso no pasa. De la misma forma, los niños también entran a hacer todo un aprendizaje inmunológico que tiene que ver con la exposición a un entorno distinto en el que no habían estado antes. ¿Sí? Eso digamos que era lo que pasaba siempre y con frecuencia. Siempre ha existido el pico respiratorio, lo hemos tenido todos los años. De hecho, hay unas gráficas súper lindas que tiene el doctor Juan Pablo y que o sea, que podemos ejemplarizar en donde cada cierto tiempo, en unas ciertas épocas del año, aumentaban las infecciones respiratorias, aumentaban las neumonías, las hospitalizaciones y las complicaciones, y ese pico respiratorio se daba 2 veces el año en general en Colombia, en donde teníamos las infecciones respiratorias más severas, donde más complicaciones había. En razón del número de niños y de la cantidad de niños que se infectan y de personas que se infectan, no necesariamente, o sea, dependiendo del virus, hay más hospitalizaciones o menos hospitalizaciones, más severidad o menos severidad. Hay unos que dan más gripa que otros, más síntomas respiratorios y pasa más fácilmente, pero es más frecuente. Y siempre hay algunos que se complican y que terminan en hospitalización o en unidades de cuidado intensivo. Eso siempre ha pasado. La pandemia logró una cosa que no se había logrado nunca antes, y es que el mundo paró por completo. Entonces nos quedamos encerrados, sin estar en contacto con nadie, lavándonos las manos permanentemente, sin respirar y compartir el germen en los jardines infantiles y en los colegios.
Y esas mamás, por ejemplo, que se embarazaron en la periodo de pandemia tampoco tuvieron exposición a ningún virus. ¿Y qué pasa cuando tú te expones a un virus? Tu cuerpo lo reconoce después porque genera defensas para ese tipo de virus. Entonces, cuando tú te vuelves a exponer, tú dices, ah, yo ya sé cómo defenderme de esto. Resulta que esos bebés no se expusieron a nada durante el embarazo porque sus mamás no estaban expuestas a nada. Esos bebés nacieron en un ambiente estéril y de pronto tú los metes al jardín infantil, los matriculas y les dicen, vaya, aprenda de todo. Entonces, eso es un poco lo que está pasando. Estábamos poco preparados desde el punto de vista inmune para defendernos de una cantidad de cosas a las que tenemos que exponernos ahorita. No sé si Juan Pablo, si tengas alguna otra cosa que quieras agregar al respecto a eso. Sí, yo creo que me gustaría empezar por hacer una explicación que a veces nos va a servir para construir mucho de aquí adelante y es entender la diferencia entre qué es un virus, porque creo que lo decimos muchas veces, qué es una bacteria, qué es un hongo, un Súper parásito. importante. Digamos que eso nos van a escuchar decirlo mucho y es súper importante que entendamos las diferencias entre cada uno. ¿Por qué es tan importante? Porque resulta que los virus son los principales causantes de enfermedad en los niños, los principales de lejos, pero de lejos, de lejos. De 100 niños que tienen algún problema respiratorio, 80-85 van a ser por un virus. Entonces, tal vez el concepto más sencillo de entender es el de bacteria. Estamos un poquito más familiarizados con ella. Estos son organismos que son muy chiquiticos, microscópicos, ambos, tanto los virus como las bacterias, pero tienen unas diferencias muy grandes en cómo funcionan. Las bacterias son un poquito más grandes que los virus y a las bacterias, y esto me sirve para introducir otro tema, les sirven los antibióticos. Es el primer mensaje. A los virus, a diferencia, son mucho más pequeñitos y no les sirven los antibióticos. ¿Listo? Ningún antibiótico le va a servir a un virus por más malo que sea el virus que yo esté tratando. Entonces, como les decía, son los principales causantes de esta enfermedad respiratoria. Y como María Isabel les contaba, en Colombia, digamos que tenemos muy bien caracterizado esto que llamamos el pico y que nos van a escuchar decir muchas veces, viene el pico, el pico, el pico, el pico. El pico se refiere, literalmente, si ustedes dibujaran la cantidad de casos, a un pico, a una montaña, un aumento en la cantidad de niños con enfermedades respiratorias. Y esto sucedía en Colombia 2 veces al año. Nosotros ya lo teníamos medidísimo. Sabíamos que más o menos por esta época, finales de marzo, principios de abril, la cantidad de infecciones respiratorias empezaban a aumentar. Y eso estaba relacionado con varias cosas. Una, con el aumento de lluvias en la ciudad. Había mucho más lluvia y digamos que eso viene acompañado de varias cosas. Digamos que los artículos científicos que nos gusta leer a nosotros lo han discutido ampliamente y es que el frío disminuye digamos, la respuesta del sistema inmune, de las defensas en la nariz, y eso hace que los virus se transmitan mucho más fácil. El hecho de que llueva más hace que estemos más metidos en la casa todo el tiempo y de que estemos más cerquita todos, y ya lo aprendimos con COVID, estar cerquita y en espacios cerrados favorece la transmisión de los virus. Eso lo tenemos medido. Y eso, pues, como les cuento, pasaba 2 veces al año en Bogotá relacionado con el pico de las lluvias. Un segundo pico en el segundo semestre, como hacia octubre más o menos. Y teníamos unos periodos donde bajaban la cantidad de los casos que estaban relacionados además con los periodos de vacaciones. Y digamos que siempre lo habíamos visto así y COVID nos dio la oportunidad de entender muchas cosas. COVID fue, digamos que un experimento a gran escala, digámoslo así, de qué pasaría si de un momento a otro sacamos a todos los niños de estudiar y qué pasa con esos virus respiratorios y nos dimos cuenta que se dejan de transmitir. Y como María Isabel les contó, pues fueron 2 años en donde la cantidad de infecciones respiratorias que veíamos, sí, las vimos, pero no en las cantidades que estábamos acostumbrados a verlas todos los años, porque los niños se han enfermado de esto, creo que desde tiempos inmemoriales. Y al estar tan guardados, como ya María Isabel les explicó, pues hagan de cuenta que esto es como, por decirlo así, las defensas o el sistema inmune es como un batallón. Pues yo de quién me defiendo, del que conozco. Y si no lo conozco, me defiendo mal. Entonces, la mayoría de estos niños vuelven y entran al colegio, aparecen estos virus otra vez, el sistema inmune o las defensas no conocían esos virus y empezaron a defenderse mal.
Entonces, por eso, a finales del año pasado y este año, hemos visto nuevamente un comportamiento mucho más agresivo. El año pasado tuvimos además una característica muy particular en Colombia, y es que uno de esos virus fue mucho más severo. No, nosotros, digamos, en lo que habíamos descrito antes, ese virus era, digamos que no tan malo, se llama adenovirus. Puede dar varias cosas, enfermedad respiratoria, puede dar diarrea, puede dar conjuntivitis. Digamos que lo conocíamos, ya era un viejo conocido. Pero el año pasado empezamos a ver un niño con adenovirus muy severo que terminaba en la unidad de cuidado intensivo y requiriendo terapias muy agresivas. 1, 2, 3, y empezaron a aumentar y empezaron a aumentar. Y todos empezamos a decir, oiga, aquí hay algo raro. Aquí hay algo raro porque el adenovirus, pues nosotros no lo veíamos así hace mucho rato. Y nos dimos cuenta que el año pasado circuló particularmente un adenovirus más agresivo de lo usual, del que usualmente veíamos. Hoy ese adenovirus empezó a desaparecer, que es, digamos, que el ciclo habitual de las enfermedades infecciosas. Uno empieza a ver que hay mucha transmisión y de un momento a otro se empiezan a ir. Y eso abre paso a que otros virus suban y bajen. Entonces aquí es el momento de decirles que hay más de 100 que pueden causar enfermedad respiratoria en niños. Hay muchos. Y van a escuchar nombres, adenovirus que ya les mencioné, sincitial respiratorio, influenza, rinovirus, metaneumovirus. Hay muchos de esos virus, y tenemos hoy por hoy en los hospitales, digamos, herramientas como para tratar de buscarlos y ponerles un poquito ese nombre. Entonces sí, de acuerdo con Marisabel, los niños siempre se han enfermado, nosotros siempre lo hemos visto, solo que fueron 2 años donde ese encierro, ese uso de tapabocas, el lavado de manos, pues nos dio la sensación de que los virus habían desaparecido, pero no, nada más falso. Ahí estaban esperando que los niños volvieran al colegio y que volvieran a empezarse a contagiar. Y mira que esa es otra de mis preguntas, porque yo siempre decía, ¿por qué Martina siempre tiene tos? ¿Por qué siempre tiene mocos? ¿Por qué no se le pasa este episodio respiratorio? Y eso era un poco lo que me aclaraba la doctora, es que puede que se haya contagiado un virus, después se haya contagiado de otro virus, y ahí puede seguir la tos incluso 2 meses. Entonces, Eso es Sí, una cosa que es fundamental porque es que además los papás piensan que la tos es una cosa que hay que quitar. Es que, doctora, el niño tiene mocos y yo le digo, me alegra mucho que tenga mocos, quiere decir que se está defendiendo de algo, el mecanismo de defensa que tienen los niños para mover las sustancias negativas, inclusive los virus, las bacterias y toda la inflamación que genera una infección en la nariz, por ejemplo, es a través de la producción de moco. El moco implica que me estoy defendiendo. Si yo quito el moco porque sí, le quito la posibilidad de defenderse de eso. De la misma forma pasa con la tos. La tos es un mecanismo de defensa. Ahora, eso no significa que la tos sea normal. Eso significa que está tosiendo porque algo está pasando. Entonces tenemos que saber qué está pasando y por qué está pasando. Entonces, en la medida en que tú sepas cuáles son las señales de alarma que te deben preocupar a ti de que el niño, cuando el niño tiene tos o cuando el niño está con moco o cuando el niño está con fiebre, esas señales de alarma te permiten actuar de manera adecuada. Pero yo quiero que hablemos un poquito antes, más bien de qué podemos hacer para prevenir antes de eso. Porque es que muchas veces decimos, no, pero es que necesito que le quite el moco, necesito que le quite la tos. ¿Por qué a los niños les dicen mocosos desde hace 200 años? Porque sí, son mocosos, porque sí. están defendiéndose de lo que están aprendiendo y tienen moco permanente persistente. ¿Ese moco es malo? No necesariamente. Lo que pasa es que tenemos que mirar qué. Pero entonces vamos a hablar un poquito, yo pienso, primero de la prevención. Y aquí en la prevención tenemos que buscar la forma en que estamos viviendo como entorno. Entonces, parte de las cosas que no podemos evitar y que se ha visto que tienen algún impacto y que ustedes oyeron una alarma hace un tiempo en la Secretaría de Salud, es la contaminación ambiental. ¿Sí? Tenemos la contaminación ambiental, está ahí. Hay sitios más contaminados de Bogotá que otros, en donde tenemos un riesgo adicional, porque pues claramente si yo estoy expuesto, mi pulmón, mi sistema respiratorio, a una inflamación producida por la contaminación, pues tengo más posibilidad de que esa inflamación favorezca o perpetúe o empeore la respuesta a un virus, ¿sí? O a una bacteria o a una infección.
Por otro lado, eso no lo podemos evitar, pero sí podemos salir a la naturaleza cuando podemos quedarnos encerrados un poco y no hacer ejercicio fuera cuando hay alarma de que el aire no está tan bien, podemos hacer seguimiento a las aplicaciones del aire que tiene la Secretaría de Salud para saber cuándo está más y menos, etcétera, etcétera. Pero ahí sí hay cosas que podemos hacer. Sabemos que el mejor factor protector de todos en toda la vida y el mundo entero es la lactancia materna. Entonces, alimentar al bebé con lactancia materna el mayor tiempo posible, de manera exclusiva los primeros 6 meses, y después continuar la lactancia materna el mayor tiempo posible hasta, pues, por lo menos mínimo los 2 años, que es la recomendación de la Academia Americana de Pediatría, hace que el bebé tenga un armamento y un equipamiento de defensa que es muchísimo mejor que el resto de los bebés que no, pues, que no tienen esa posibilidad. Entonces, trabajar porque la lactancia materna se mantenga y apoyar la lactancia materna es súper importante. Si yo tengo el abuelito fumador en la casa, eso me empeora el pronóstico también. Los fumadores generan el mismo efecto de la contaminación ambiental prometido además dentro de la casa y permanentemente. Y no solamente es el humo del cigarrillo, sino es el cigarrillo de segunda mano, que se llama a lo que queda, o sea, a los que estamos en contacto con, y de tercera mano a lo que queda en los residuos en las manos y en la ropa de las personas que han fumado. Entonces, evitar el cigarrillo en todas sus formas es súper importante para prevenir también. Vamos a hablar, y le voy a dejar al doctor Juan Pablo toda la parte de vacunación, porque la vacunación es fundamental en la prevención y en la disminución del riesgo de complicaciones. No tenemos vacunas para todo, pero sí tenemos algunas vacunas que nos dan soporte y nos ayudan, y tenemos que garantizar que las coberturas vacunales sean buenas. Entonces vamos a hablar de la vacunación en el embarazo, la vacunación a la mamá y de la vacunación en los niños, para que ustedes puedan saber. No sé si tengan preguntas, para que por favor las escriban en el chat, y vamos respondiéndolas también. Sí. Sigue, Juan Pablo. Yo creo que voy a extender un poquito digamos, el primer punto del que hablaste, María Isabel, de la lactancia materna, de acuerdísimo, pero creo que lo voy a extender a decir que la Alimentación. principal es una nutrición adecuada, Ujú. ¿cierto? Y adecuada para la edad. Entonces, claro, los menores de ustedes dirán, ay, pero es que mi hijo ya tiene 2 años y pues ya de mala se perdió, nunca recibió lactancia materna por X, Y, Z razón que no vamos a entrar a discutir aquí. ¿Ya perdí la oportunidad? No, para nada. Es una alimentación adecuada, y eso pues tiene muchos matices dependiendo de la edad. Entonces, la primera recomendación es que hay que aumentar el consumo de frutas y verduras. Digamos que una forma fácil de hacerlo, la OMS recomienda al menos 5 al día. ¿Y eso qué quiere decir? Una fruta al desayuno, al almuerzo y a la comida, y una verdura al almuerzo y a la comida. Ahí uno suma sus 5 porciones de frutas y verduras al día. Eso no es fácil de hacer. Ustedes se ponen a mirar y eso no es fácil de hacer. Eso implica cambiar un poquito la forma de pensar como sociedad, porque a la mayoría de nosotros no nos enseñaron eso, no nos enseñaron a comer así. Segunda recomendación muy importante, no ultraprocesados. Digamos que un poquito en consonancia con esto, la ley de etiquetado responsable nos ha ayudado a que por lo menos visualmente uno entienda cuando esas cosas vienen altas en grasas, altas en azúcares, sin necesidad de que uno vaya a entender mucho lo que está detrás, pero por lo menos es un aviso frontal que uno tiene que aprender a leer y hacerle caso. O sea, le están diciendo, cuidado, esto es alto en azúcares, no lo consuma de forma regular, no es buena idea. Lo tercero es el consumo de proteínas y granos de cantidad adecuada según la edad del niño. Cada niño, a medida que va creciendo, pues va a tener unos requerimientos diferentes de esto. Y hay mucho de esto, podemos hacer mucho impacto, sobre todo en el colegio. Pónganse a pensar en las loncheras. En los niños, entre más chiquitos, pues, ¿qué van a comer? Lo que el papá les dé. Y si uno como papá, la opción es decirle, pues, vaya y compre lo que usted quiera, pues le está trasladando esa decisión al niño, y muchas veces el niño pues va a comer lo que es más rico, y pues lo que es más rico es la mayoría de esas cositas que tienen letreros de alto en azúcares, alto en grasas, pues por lo que sabe más rico. Entonces, las loncheras son un punto súper importante donde podemos incentivar a que haya un aumento en el consumo de frutas y de todas estas cosas que hemos hablado. Lo segundo es la actividad física. La actividad física también es muy importante para el sistema inmune.
Si uno hace una adecuada actividad física, lo han demostrado muchísimos estudios, el sistema inmune funciona mejor. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Ustedes dicen, bueno, actividad física es que eso suena a gimnasio, a cosas demasiado elaboradas. No, con los niños no es tan elaborado. ¿Cuál es la principal actividad física de un niño? Se llama jugar. ¿Listo? Entonces hay que tener espacios para que puedan jugar. Entonces, el parque, a los que les gusta el fútbol, el baloncesto, la natación, el que quiera. Pero hay que hacerlo casi todos los días. Esto no es una cosa de un día a la semana. No funciona. Recibir sol, por favor. Los niños Esa es la estuvieron encerrados durante la pandemia porque de alguna forma pensó la gente que teníamos que aislarnos adentro. Y resulta que teníamos era que aislarnos de las otras personas. Y había pacientes que me decían, no, es que el niño no ha salido nunca, no ha recibido el sol nunca. Y resulta que necesitamos del sol, además de lo que implica desde el punto de vista de contacto con la naturaleza y el respirar el aire puro afuera y el respirar y el estar en contacto con el pasto, con los animales, con todas las cosas para el aprendizaje, para el desarrollo y para todo, tiene que ver también con que si yo no tengo exposición al sol, no tengo vitamina D. Y la vitamina D es fundamental para muchísimas cosas, para manejar, modular el estado de ánimo, para el desarrollo de los huesos, pero de manera muy importante en nuestro tema de hoy, para la parte inmune, para la respuesta y la capacidad de respuesta a las infecciones. Entonces es súper importante exponernos al sol. Es fundamental toda la parte del estilo de vida y toda la parte de que nos paramos en el yo me cuido. Y yo quiero hacer mucho énfasis como abanderada a la ley de comida chatarra y como mis hijos me miran y me dicen, uy, ya empezó mi mamá con la intensidad, probablemente. Pero esto es súper importante porque es que muchas veces consideramos que hay alimentos que son buenos porque la publicidad nos dice que son buenos. El Yox con Defensis, por ejemplo, yo no voy a hablar de marcas ni de cosas, pero los yogures con azúcar, las bebidas azucaradas, los jugos con azúcar, los jugos de caja, las gelatinas, ese tipo de alimentos que uno considera que son prácticos para meter en una lonchera y que le estamos dando a nuestros hijos desde muy chiquitos. Inclusive desde, Miguel, ¿puedes apagar? Cerremos los micrófonos, por favor. Miguel, París. Adriana. Entonces, esos productos generan inflamación, esos productos no nos facilitan y no nos ayudan en el crecimiento realmente de nuestros hijos y los ponen en riesgo, tanto de más infecciones como de sobrepeso, obesidad y enfermedades en el futuro, enfermedades no transmisibles. Es muy importante enseñarles a nuestros hijos desde el principio que hacemos lo que es correcto, no lo que es conveniente, que hacemos lo que los protege y lo que los cuida, no lo que es más fácil. Entonces yo entiendo que muchas veces preparar las loncheras no es fácil, hay recursos y hay sitios que les vamos a mandar por correo electrónico en donde pueden buscar recetas chéveres. Ahí les puse, abramos la lonchera de Red Papás, en donde pueden mirar opciones de alternativas saludables, pero es pensar que entre menos empacado y menos procesado sea, mucho mejor. ¿Listo? Y yo creo que ahora sí, las vacunas, uno de los personajes centrales en, digamos que en la prevención. Entonces, el primer mensaje que me gusta dar cuando hablamos de vacunación es que les voy a decir, digamos que es la frase como más atronadora para mí en lo que son las vacunas, y es que las vacunas son la estrategia que tenemos nosotros los médicos que más impacto tiene sobre la salud de la población, solo por debajo del agua potable. O sea, lo único que salva más vidas que vacunar es el agua potable. Ni los hospitales, ni nada de las cosas que nosotros hacemos va a salvar más vidas que la vacunación. Es una estrategia probada durante muchísimos años que previene enfermedades. Es más, es la única estrategia que nos ha permitido eliminar, erradicar, desaparecer una enfermedad del planeta. Es la única. La viruela ya no existe entre los humanos gracias a la vacunación. Y hoy por hoy contamos con varias vacunas digamos que muchas de esas en nuestro plan básico, que Colombia tiene un plan básico de inmunización muy completo,
muy bueno que hay que promover que todo el mundo tiene acceso a él. Efectivamente se administren las vacunas del plan básico. Hay otras adicionales que no están, que también nos pueden ayudar a la protección, pero son fundamentales. Entonces, dentro de estas que nos ayudan a prevenir la enfermedad respiratoria, hay unas que son muy famosas. Entonces, la primera que les voy a hablar es la vacuna de la influenza. Entonces, la vacuna de la influenza, que viene todos los años además, o sea, si ustedes ven, todos los años nos la pasamos patrocinando la vacuna de la influenza, está incluida dentro de la vacunación regular de los niños menores de 2 años. Entonces, en todos los menores de 2 años, ustedes van a ver que el carnet dice influenza 2 dosis. Una hoy, otra un mes después. Y hasta los 2 años, el esquema regular va a incluir la vacunación. No quiere decir esto que después de los 2 años, influenza ya no sea importante. ¿Listo? Para nada quiere decir eso. La influenza puede dar desde el nacimiento hasta los viejitos más viejitos. Puede dar influenza. Solamente que como país, pues el país tiene que priorizar algunos grupos que son los que más riesgo hay de que hagan cosas severas. Pero eso no quiere decir que si mi hijo tiene 5 años y le da influenza, no le pueda dar algo severo. Claro que le puede dar algo severo. Y esa vacuna es una de las que nosotros recomendamos que si es posible acceder todos los años a ella, accedamos todos los años a ellas. Hay unos niños que están en más riesgo, los que tienen, por ejemplo, enfermedades respiratorias crónicas, como el asma, por ejemplo, que es muy, muy frecuente. Ellos también tienen esta vacuna incluida dentro de su esquema regular y el esquema se los pone sin costos adicionales. Entonces, esa es la primera. Y ustedes van a ver que todos los años la influenza cambia. La vacuna que llega todos los años, ustedes dicen, pero si ya me la puse el año pasado, ¿por qué otra vez? Entonces, COVID nos enseñó que los virus cambian, los virus cambian. El virus que hay hoy no es el mismo que hay mañana, y se acuerdan de Delta, Omicron, todas estas cepas diferentes, variantes del virus que nos hicieron familiar. Eso mismo pasa con la influenza. Y hay como una acotación chiquitica de una vez por si han visto noticias de esto de la gripe aviar, aprovechar como también para mencionarles. Tres casos, ¿no? Sí, señora, ya que estamos en estas, y es que hay varios tipos de influenza. El virus tiene varios tipos y los denominamos por letras. En los humanos, los principales son la influenza A y la influenza B. Son los que más enfermedad causan por influenza, sobre todo el A en nuestro medio. Y esa influenza A, ustedes van a escuchar que tiene unas letras, unas H's y unas N's. ¿Eso qué es? Son tipos de unas proteínas que el virus tiene en la parte de afuera. Hay más o menos 17 H's y hay más o menos 7 a 9 N's dentro de la combinación, y usted puede combinar esas H's y esas N's como quiera. Entonces, por eso ustedes van a escuchar que decimos influenza AH1N1 o H5N1. ¿Eso qué quiere decir? Que la H es del tipo 5 y la N es del tipo 1. Pero así puede ser en cualquier cantidad. Hay una muy particular, que es esta AH5N1, que se ha documentado en algunas aves migratorias. La influenza es un virus que está en las aves también, aparte de los humanos, también le puede dar a las aves. Y es como el reservorio más grande que tenemos de ese virus y es donde más muta. Y un tipo de esta influenza, que es el H5N1, desde este año se empezó a detectar en las aves migratorias y en las aves de corral. Es un nuevo subtipo, digamos, de los que estamos acostumbrados a ver todos los años, y ya tenemos casos en humanos. Hoy por hoy no, digamos que no sabemos cómo se va a comportar el virus después, pero sí hay cosas que sabemos. Entonces, la primera es que no se transmite por comer huevo. Entonces, no es que no hay que quitar el huevo a los niños, para nada. El huevo es una buena fuente de proteína, es un alimento sano. Entonces, por favor, no dejen de consumir huevo ni pollo. Simplemente hay que hacerlo de forma segura. La cocción elimina cualquier posibilidad del virus, ¿listo? Una cocción adecuada elimina cualquier posibilidad del virus. Y muy probablemente, dentro de poco, dependiendo de cómo avance la transmisión de este virus, tendremos vacunas para esto. Vacunas de influenza sabemos hacer, llevamos muchos años haciéndolas, es una ventaja muy grande. Entonces, todos los años la vacuna que llega
los tipos de influenza que cubre son los que han ido circulando y los que predecimos que van a circular este año para prevenir un poquito eso. Entonces es probable, la vacuna está llegando al país sobre finales de abril, Ya, principios de espero. mayo. Sí, De mayo. debería llegar Lo que ya. se espera. Es lo que se espera que hagamos. Entonces, eso es para hablarles un poquito de influenza. La segunda vacuna que es muy importante en infección respiratoria se llama vacuna de COVID. Vacuna de COVID. Entonces, es nueva. Llevamos vacunando niños unos 2 años larguitos, pero su eficacia ha sido atronadora. Entonces, el primer mensaje que me gusta darles es que, digamos que con la pandemia nos vendieron la idea de que el COVID en los niños no era grave, que eso era como una infeccioncita que no era grave. Mentiras. El COVID en los niños sí es muy grave. Sí es muy grave. Los niños pueden infectarse de forma severa y fallecer. Eso lo tienen que saber. No es una infección que no tenga ningún problema, puede tener problemas. Entonces, las vacunas de COVID con las que contamos en Colombia y en el mercado han demostrado ser efectivas para prevenir la infección severa y algunas secuelas que hemos también documentado, que no sé si se acuerdan, hubo todo un boom de una enfermedad que se parecía al Kawasaki, que sonó mucho en las noticias, que nosotros llamábamos síndrome inflamatorio multisistémico, tiene un nombre larguísimo. Pero eso simplemente es que me infecté de COVID y unas semanas después mi cuerpo se empezó a inflamar a la loca y esos niños se ponían muy graves y eso daba por el COVID. La vacuna previene eso. Ya sabemos que cuando los niños se vacunan, eso disminuye la posibilidad. Ninguna vacuna es perfecta, ninguna vacuna es 100% como uno quisiera, pero les aseguro que es mejor tener 70-80% de efectividad que cero. Entonces, esa es la segunda que me Y no gusta. solamente otra cosa que es importante es que muchas personas dicen o menosprecian la severidad de la enfermedad porque da menos grave y resulta que hay un porcentaje importante de niños que se complican y que presentan complicaciones graves y las complicaciones del COVID, del COVID o el post-COVID o el long COVID que se llama, que es que después del COVID quedan con algunas cosas, no son despreciables y son importantísimas en términos de que generan alteración en la calidad de vida de maneras prolongadas y que no están tan bien estudiadas en niños, son mucho mejor estudiadas en adultos. Pero estamos viendo cada vez más complicaciones de eso. Y si podemos prevenir teniendo el esquema de vacunación, porque es muy triste que tengamos las vacunas disponibles y que haya un porcentaje muy bajo de personas que se han vacunado, que han completado el esquema de 2 dosis. Entonces es súper importante completar los esquemas de vacunación. Es probable que de manera rápida tengamos la aprobación de la vacuna para niños mayores de 6 meses. Eso es, estamos esperando que ya vaya a llegar la vacuna. Es una vacuna distinta a la que está disponible para los niños de 3 años a 12 años. Es una vacuna RNA, es otra, o sea, es de las vacunas parecidas a las de, ustedes ya saben, de Pfizer y de Moderna. Y aquí ya todo el mundo domina el tema de las vacunas de COVID. Entonces, esa vacuna ya está aprobada inicialmente y falta que salga el lineamiento del gobierno. Esos son unos procesos que son complicadísimos, en que nosotros insistimos y presentamos evidencia y mostramos todas las cosas y llamamos y decimos que hubo y al fin va a salir la vacuna hasta que por fin se surten todos los procesos y logramos que la vacuna llegue y está disponible. Entonces, en el momento en que esté disponible, tenemos que aprovechar para seguir las recomendaciones y vacunar como nos digan que es, porque eso es fundamental. Y además, otra cosa que tú hiciste muy importante, y es que hablamos de influenza y hablamos de COVID, pero tenemos que hablar de ambas, porque acuérdate que los artículos que han salido recientemente nos muestran que la combinación de los dos empeora el pronóstico, es decir, que hace que sea más severa la enfermedad y que haya más complicaciones. E inclusive habla de que hay más posibilidad de complicaciones con el COVID para los menores de 1 año, por ejemplo, mucho más, y para la mayoría de los niños que con la influenza inclusive, a pesar de que la influenza es una enfermedad que nosotros conocemos y que sabemos que se nos puede complicar. Entonces es súper importante. Hay varias preguntas en el chat que me gustaría que no dejáramos pasar, donde queda grabada la charla y les puse. Pero hay varias preguntas con respecto a cómo hacemos para mejorar las defensas. Entonces, como hablamos, esos temas que pusimos ahí funcionan muy bien. Hay otros medicamentos y otras cosas que podríamos utilizar, pero eso ya es tema de hablar con su médico tratante y en el manejo en lo que tenemos que ver. El doctor habló una cosa que es fundamental y es que no podemos pensar en tratar con antibióticos los virus. Y tenemos una dificultad enorme
porque muchos, inclusive nosotros como médicos, queremos quitar el síntoma con el antibiótico como sea. Y de la misma forma que estamos tratando los virus con antibióticos, estamos tratando las toses con broncodilatadores y con antihistamínicos. Todos esos medicamentos, el salbutamol, son medicamentos excelentes para pacientes asmáticos, pero no tienen respuesta en las bronquiolitis. Y no se recomienda su uso porque no hace ninguna diferencia una cosa que la otra y sí aumenta el riesgo de complicaciones posteriores y de efectos secundarios de medicamentos que no tenemos por qué dar. Los antibióticos cuando se usan porque el niño tiene el moco verde, ¿sí? Que la mamá va a donde la farmacia y le dice, deme un antibiótico porque si ya lleva una semana con mocos, yo ya tengo que darle el antibiótico. Lo que logran es que las bacterias después aprendan de eso que estamos dando y ya no nos sirvan los antibióticos. Entonces, parte del problema de la resistencia bacteriana que tenemos, por ejemplo, el doctor no ha hablado de la vacuna del neumococo, que sé que era la siguiente, pero hay una parte del neumococo, un tipo del neumococo, que es el que tenemos más frecuentemente ahorita en nuestro país, que es el 19A, ya que están aprendiendo tanto, vamos a hablar de eso. Y ese serotipo, ese tipo específico, es mucho más propenso a ser resistente a todos los antibióticos. Entonces, cuando tenemos una infección que de verdad amerita antibiótico y le hemos dado antibiótico al virus, no solamente en mi paciente o en mi niño o en mí, sino en toda la comunidad, la capacidad de responder a las infecciones es más baja. Y esa es la razón por la que Juan Pablo pelea por el uso adecuado de los antibióticos. Entonces, no existe antibiótico porque tiene la garganta roja, no existe antibiótico porque tiene el moco verde, no existe antibiótico porque tiene el oído rojo. Todos los niños que tienen fiebre y lloran durante el examen, se les pone el oído rojo. Entonces, cuestionen mucho la necesidad del antibiótico. No quiere decir que cuando se necesite no se use. Lo usamos cuando lo necesitamos, pero es muy importante ser muy críticos y no demandar el uso de antibióticos porque ojalá no tengan que darle antibiótico a su hijo nunca. Es la otitis media es la mayor causa de prescripción de antibióticos en el mundo en todos los niños. Y eso, además, se ha estudiado que el uso temprano de antibiótico predispone a una cantidad de enfermedades importantísimas, porque daña la microbiota, porque altera la permeabilidad del intestino, porque produce una cantidad de cosas que nos aumentan riesgos, además de la resistencia bacteriana, déficit de atención, hiperactividad, obesidad, sobrepeso, problemas de alteración después del sistema nervioso, depresión, ansiedad, que han estado ligados al uso temprano de antibióticos. Entonces tenemos que ser muy responsables con eso. Nunca, nunca, nunca autoformular. Doc, Nunca. yo que sí quería alzar la mano ahí como mamá, y es que no sé si le pasa a los otros papás, y es que uno muchas veces no automedica a sus hijos, sino uno le da el antibiótico que le dijeron en urgencias que le diera al hijo, que le dijeron en el clinicentro que le diera al hijo. Uno más que todo le hace caso es al médico. Y después uno va y habla con otro doctor y dice, no, ahí no era necesario, pero uno en realidad no sabe cuándo sí y cuándo no. Eso es súper importante, Juan Pablo, que tú Yo, que yo, yo trabajas ahí en sí eso todo el día. voy a hablar porque ahí me dieron en la vena del gusto. Esto es como el tema que más me gusta a mí hablar de cuándo sí, cuándo no antibióticos. Entonces, ahí hay, pues digamos que una responsabilidad grande de parte de nosotros. Entonces, nosotros hemos dedicado un esfuerzo grande a tratar de educar también a los pediatras y a los médicos generales en cuándo sí, cuándo no. Entonces, eso también pues nos hemos dedicado un tiempo importante a hacerlo. Pero también esto es importante contárselo a ustedes, y es que mucha de la prescripción de antibióticos, y aquí ni más faltaba, no es echarle la culpa a los papás, para nada, pero esto está medido, mucha de la prescripción de los antibióticos tiene que ver con un poquito de presión que uno hace como papá cuando va a la consulta. No todos, ni más faltaba, no todos, pero esa presión cae un poco también sobre el médico, y el médico asustado pues termina formulando antibiótico por si las moscas. Entonces, ¿cuál es el mensaje grande que nos gusta darle a los papás? Es antibióticos. Yo soy infectólogo, me dedico a tratar infecciones, a entender los antibióticos, y no hay nada que le tenga yo más miedo que tomar antibiótico, porque entiendo el montón de efectos que eso causa. Pero también sé que los antibióticos salvan vidas cuando están bien dados.
O sea, es una balanza entre esas dos cosas, entre saber cuándo sí me toca y cuándo no me toca. Hay cosas que tocan, o sea, hay infecciones que definitivamente son por esas bacterias que hablábamos al principio y pues solitas no se van a ir. Ahí sí necesitamos los antibióticos para que nos ayuden. Por ejemplo, le vieron la oreja roja. Una de las estrategias grandes que tenemos hoy, por ejemplo, con la otitis, es esperar y observar. Podemos decir hoy, ok, tiene la oreja roja, tiene fiebre, podemos esperar unos 2 o 3 días para ver cómo va sin antibiótico, y si de aquí a 2 o 3 días vuelvo y veo esa oreja sigue roja, el niño no mejora, doctor, sigue con fiebre, pues eso ya es otro cantar, ¿listo? Esa es como una de las estrategias. Entonces el primer mensaje es no exigir antibióticos porque esa presión se termina trasladando en que se los formulen. Pero cuando se los formula un profesional bien entrenado, que sabe cuándo los está formulando, sin duda hay que tomárselos. Y hay que tomárselos en la dosis que es y por el tiempo. Y en la ¿Listo? forma en que le dicen, exactamente. Eso es muy importante, porque no solo tomar antibióticos cuando no toca es malo, sino tomárselos mal cuando sí toca. ¿Listo? Por tiempos menores del que tocaba o con dosis que no son. ¿Listo? Eso es muy importante. Por eso no se vayan de la consulta sin entender muy bien cómo dárselos. A veces eso genera muchas dificultades en hasta dónde va el agua, la jeringa, y a veces nosotros nos llevamos la sensación de que entienden todo lo que estaban diciendo y a veces no. A veces, si yo le digo 4 cc, de pronto usted me entiende una cosa versus el otro. No está mal preguntar muy bien cómo es que se lo tengo que dar, cuándo es que le tengo que dar, porque el antibiótico salva vidas bien dado. De eso no tengo duda. Pero mal dado también genera muchas de las cosas que María Isabel ya les contó. Hoy sabemos que los antibióticos tienen efecto no solo en la resistencia, que eso es lo que nos han hablado pues toda la vida. Tómese bien ese antibiótico para que la bacteria no se vuelva resistente. ¿Y qué es eso de volverse resistente? Es que ese antibiótico después no le sirve. Ese es, digamos que uno de los miedos. Pero hoy también sabemos que hoy por hoy nosotros somos más bacterias que seres humanos. Para ponérselos en números, por cada célula humana que tengo yo en mi cuerpo, hay 10 bacterias. Entonces hagan de cuenta que uno es como un robot manejado por bacterias. Las bacterias manejan muchas cosas. La nutrición, hoy tenemos todo un entendimiento mucho más profundo del papel de las bacterias que viven con nosotros y que son buenas para nosotros. Y eso se llama microbiota. Ese es el nombre que tiene ese conjunto de bacterias. Cuando yo pongo un antibiótico, altero esa microbiota. La altero, pues son bacterias. Y a ellas también les pega. El antibiótico es una bazuca. Le pega a lo bueno y a lo malo. Y esos efectos sobre las bacterias buenas son los que María Isabel ya les ha contado, tienen efectos sobre enfermedades que uno dice que puede tener que ver el asma con antibióticos. Pues sí, señor. Si yo cambio la microbiota, puedo tener en un futuro mayores problemas como asma, dermatitis, problemas de la piel, obesidad, que uno dice, tienen que ver los antibióticos con ser gordito, no tienen todo que ver. Y no Tienen todo que solamente es ver. la microbiota del bebé, es la microbiota de la mamá, porque es el tratamiento antibiótico durante el embarazo, por ejemplo, modifica también y la microbiota que le transmitimos ancestralmente a nuestros hijos a través del canal del parto, que debe ser la microbiota que es la microbiota buena. Todo eso tiene que ver con esto. Hay una pregunta de que si es mejor administrar antibióticos con antibiograma. Entonces, claramente eso se usa en ciertos casos, como por ejemplo las infecciones serias y las infecciones urinarias, en que queremos saber cuál es el germen y cuál es el bicho que le está sirviendo o no, o en un paciente complicado. Pero en las infecciones diarias de infección respiratoria aguda, de gripa y de moco que se sobreinfecta y que hace una otitis media, no se hace antibiograma. Se trata de posponer el antibiótico en lo posible si no hay factores de riesgo y se trata de mirar de acuerdo a la edad y de acuerdo al paciente y al estado general en el que está. Y lo que yo hago de manera rutinaria es citarlos a control y hacer seguimiento y esperar la respuesta. Y si se necesita el antibiótico se usa, si no se necesita no se usa. Hablaban de que claramente en la tos estaban mandando a todos los pacientes broncodilatadores. Desafortunadamente tenemos un sobreuso de los broncodilatadores y una formulación excesiva de broncodilatadores, pero pues o sea, seguimos nosotros fomentando el control con los papás. Estamos extendiéndonos un poco en la prevención y yo pienso que es importante hablar de las señales de alarma.
Antes de, una cosita, Doc, antes, y que es muy importante en la prevención y que es muy bobo y uno cree que no funciona tanto, es el lavado de manos. A mí me ha cambiado la vida desde que tuve el episodio con Julieta, que de pronto más adelante ya les voy a comentar, pero que mi hija se llegue, se lave las manos, todos nos lavemos las manos, ha sido el cambio total en mi casa. Sin duda, y creo que a veces pecamos le llamamos un poquito el síndrome de MacGyver, y es que nos encanta tener como artilugios o cosas muy elaboradas para resolver problemas como este, y a veces las soluciones están en las manos, es lavarse las manos, evitar, eso frena las cadenas de transmisión de una forma súper importante. Creo que, y esto lo hacemos en los hospitales todos los días, tratar de prevenir infecciones lavándonos las manos, pero sin duda esto se extrapola a la vida diaria. Y no solo es tú te las lavas, es enseñarle también a los niños que se las pueden lavar y cuándo se las deben lavar. Eso sin duda es una estrategia de prevención gigantesca. Esos fueron los aprendizajes de COVID. Sí. Y el uso de tapabocas cuando estamos infectados, o sea, claramente, y aislamiento, el autoaislamiento y la responsabilidad mía es clave. Una vez el paciente tiene gripa y tiene moco y empieza con fiebre, es importantísimo saber cuáles son las señales de alarma con respecto a, a las infecciones respiratorias y a cuándo saber que están progresando. Sí, digamos que hay varios signos de alarma. Como ustedes ya saben, y si son papás, infecciones respiratorias es lo que uno ve en un niño todos los días. Pero hay un punto donde uno tiene que tomar la decisión y decir, ok, esto ya no es la infección usual, ya no es la gripita que yo puedo manejar en mi casa, tengo que buscar ayuda. Entonces, hay unas señales que nos permiten como prever eso. Entonces, la primera es que el niño no coma nada. Entonces, los niños, pelear con la comida es lo peor que le puede pasar a un niño. Entonces, si el niño les deja de comer o vomita todo lo que come, no quiere decir que coma menos. Todos los niños enfermos comen menos, eso es, digamos que habitual. Pero ustedes me dicen, oiga, todo el día no me recibo ni líquidos, señal de alarma. ¿Listo? Segunda señales de alarma, empieza a hacer lo que conocemos como signos de dificultad respiratoria, que es un paquete de varias cosas. La primera, vamos a empezar de arriba para abajo. La nariz empieza a aletear como una mariposa. Ustedes ven que se abre y se cierra. Ustedes empiezan a ver que se le empiezan a hundir las costillas. Se le ponen morada la boca o las manos. Eso ya no es normal, le cuesta respirar. Ustedes ven que el niño necesita como más fuerza para respirar. Eso no es normal. Pero es importante que también sepan que los niños muy chiquitines, los menores de 2 años, mucha de la necesidad de respirar pasa por la nariz. ¿Listo? O sea, ellos tienen que respirar por la nariz. Y si la nariz se les tapa, ustedes los van a ver respirando así como si ya estuvieran a punto de necesitar una UCI. Entonces, por eso es tan importante, y creo que muchos de los que ya han tenido la experiencia de llevar a sus hijos por urgencias por enfermedades respiratorias, son los lavados nasales. Los lavados nasales. Entonces, pónganse a pensar, uno que siente cuando está congestionado por gripa, uno se siente miserable, ¿cierto? Entonces, y uno se puede sonar. Imaginen un niño pequeño, un bebé, que no se puede sonar, pues ¿cómo se siente? Horrible. ¿Y qué empieza a hacer él? Intentar compensar esa dificultad con todos estos signos de dificultad respiratoria que yo les menciono. Por eso es importante saber hacer lavados nasales. Si usted dice, uy, el niño se ve horrible, le hago el lavado nasal y quedó perfecto, pues a lo mejor no necesitaba más, sino su lavadito nasal. Pero si hago el lavado nasal y persiste todo esto, eso es un signo de alarma, hay que llevárselo de una vez para urgencias. Otro tema importante es la duración de la fiebre y la fiebre. Entonces, si tú tienes una fiebre en un bebé menor de 1 mes o inclusive en un menor de 3 meses, hay que consultar. Fiebre es temperatura por encima de 38 grados y la fiebre es un mecanismo de defensa del organismo. La fiebre es importante. La fiebre nos ayuda a defendernos de. Pero si yo tengo un bebé de menos de 3 meses con fiebre y sobre todo un bebé de menos de 1 mes con fiebre, es una razón importante para consultar inmediatamente. ¿Por qué? Porque un bebé de esa edad muy probablemente no tiene la misma capacidad de respuesta y cuando hace fiebre quiere decir que tiene una infección severa en muchos de los casos. Entonces, esa es una señal de alarma importantísima. En los niños más grandes, con mucha frecuencia tienen fiebre con las infecciones virales y hace parte de su mecanismo y de su arsenal de defensa, ¿sí? Y es importantísimo saber. Yo no quiero quitar la fiebre,
Yo quiero que el niño se sienta cómodo mientras tiene la fiebre y que no se desgaste demasiado. ¿Qué tengo que hacer en esos momentos? Hidratarlo bien, darle líquidos abundantes, no va a comer, cuando usted está con fiebre no le dan ganas de comer nada, pero sí se asegura que esté orinando bien y que no tenga señales de alarma adicionales. ¿Cuáles serían esas señales de alarma? Las que habló Juan Pablo. El niño que está deteriorado y que está tumbado, no cuando está con 38,5 de fiebre o 39, sino cuando se le baja la fiebre, que no se levanta igual, que tiene un brote o un rash en la piel distinto, que no desaparece, o que tiene, por ejemplo, los signos de dificultad respiratoria, o cuando la fiebre se le demora más de 3 a 5 días, o sea, cuando ya pasa el cuarto día con fiebre, o es una fiebre de muy difícil manejo, hay que consultar y hay que hacer que lo vean para que descarten que no haya nada. Hay situaciones como la que describió el doctor Juan Pablo del Kawasaki, del síndrome de inflamación de mucosas, que pasan después en que cuando hay fiebres prolongadas tenemos que saber qué está pasando y tenemos que descartar otras cosas más graves. Pero eso es súper importante. El niño que no se para, el niño que estaba caminando y deja de caminar, el niño que... Y otra cosa importantísima en bebés que se nos olvida a veces recordarles es que los bebés pueden no hacer signos de dificultad respiratoria, los bebés muy chiquitos, como los vemos normalmente. Pueden simplemente hacer pausas para respirar. Eso es una cosa que se llama apnea. Y es que el niño está respirando bien y de pronto para y deja de respirar. Dependiendo de lo largo que sea la apnea, puede ser producida, o sea, si es una apnea que dure más de 8 o 10 segundos, ya es una cosa que es anormal y que hay que consultar. Si el bebé chiquito no está chupando como debe chupar, no está chupando activamente, si tiene la fontanelita llena y se siente abombada, o si presenta algún otro signo de dificultad respiratoria o de compromiso como los que describimos, o si hace fiebre, hay que consultar con los bebés chiquitos inmediatamente. Parte de lo importante del manejo del pico respiratorio es cómo estamos consultando y a dónde, porque las urgencias se llenan y había momentos en que, claro, tú llegaste a urgencias y cuánto te tocó esperar en urgencias cuando llegaste con Julieta Mala. Es súper 3 horas, sí. importante entonces saber que tenemos que optimizar los recursos que tenemos. Entonces, si sabemos de las señales de alarma y consultamos cuando es, y tenemos una buena asesoría y podemos consultar al médico tratante o al médico de consulta prioritaria y no al médico de urgencias, vamos a permitirle a los pacientes que estén más malos acudir al servicio de urgencias a tiempo. Porque claramente si el médico está atendiendo a un montón de niños que tienen cuadros virales normales, pues claramente se pierde la posibilidad de atender a los que estén más graves. Pero eso no quiere decir que no consultemos si tenemos dudas. Eso no quiere decir que si vemos alguna señal de alarma no nos vayamos. O sea, es tan grave, es como la misma balanza que estamos hablando. No nos podemos confiar, ¿sí? Mi papá decía, uno tiene que confiar, pero no confiarse. Uno tiene que confiar en mi capacidad y en la forma en la que estoy tomando las decisiones con las cosas objetivas que me están dando. Doctora, mire la niña y no tiene dificultad respiratoria, está con una fiebre bajita, está con moco claro, está con algo de tos, pero la tos no ha aumentado ni ha sido progresiva. Yo veo que puedo quedarme en la casa tranquila observándola durante 3 a 5 días. Si ves que al quinto día eso no pasó y sigue con fiebre y está comprometida y se ve más mala, inmediatamente te vas. ¿Sí? Pero es súper importante ese tema, súper Mira importante que de no tú ahí congestionar dices, los tú ahí pacientes. dices dos cosas muy importantes y es que uno como papá, uno siempre quiere que los hijos estén bien. Entonces el hijo uno lo ve medio maluquita y uno corre a urgencias y eso a veces es un grave error y creo que fue algo que me pasó a mí con Julieta y es que lo que tú dices, las urgencias están muy llenas de niños con cuadros respiratorios y entonces uno lo que puede hacer en verdad ahí es infectar a su hijo de un virus, o sea, muy grave, cuando no acude a urgencias sin tener la necesidad de hacerlo. Entonces, lo primero que yo diría también, como desde el punto de vista de mamá, es de verdad tratar o sea, de tratarlos de la casa. Y lo que tú dices, cuando ya de verdad hay signos de alarma, que fue lo que me pasó a mí con Julieta, que ya tenía tos de perro, que ella nunca saturó mal, pero ella lo que sí tenía es que tenía una frecuencia respiratoria muy acelerada, fiebre, escorrer, porque lo que le pasó a ella es que desde esa bronquiolitis ella podía mejorar muy rápido o empeorar muy rápido. Entonces nosotros entramos a urgencias el 11 de diciembre y el 13 de diciembre mi hija ya estaba intubada en la UCI. O sea, imagínate donde yo no la hubiera llevado con esa urgencia.
Entonces, pues sí me parece muy importante eso. Exactamente, porque hiciste lo que tenías que hacer y estabas en comunicación permanente. Entonces yo creo que eso es lo más importante de todo, es buscar la forma de encontrar a dónde consultar, de buscar dónde son las consultas prioritarias, de utilizar los recursos que tienen desde el punto de vista de atención en salud, pero aprender también a utilizar el servicio de urgencias porque en el pico respiratorio eso es fundamental y es algo como que tenemos que aprender todos como comunidad, digamos. Juan Pablo, ¿tienes algo que agregar a eso? Y no, yo creo que ya les hablamos un poquito de los signos de alarma. Tal vez creo que nos quedaron ahí las dos vacunas pendientes que les quería hablar, neumococo y Tosferina. tosferina. ¿Mm? Entonces, se las No, voy a no, resumir creo que no nos rápido. queda pendiente, hazle y yo creo que tenemos tiempo y podemos hablar Sí. de eso. Resumir rapidísimo, neumococo y tosferina, a diferencia de las dos que ya hemos mencionado, son bacterias. Estas sí no son virus, ¿listo? Es decir, cuando uno se infecta por estas, sí va a necesitar antibióticos casi siempre. La vacuna del neumococo existen más de 90 tipos. Así como existen tipos de virus, de los que hemos hablado, las bacterias también pueden tener tipos, y neumococo tiene más de 90. En Colombia, hasta el año pasado, vacunábamos con una vacuna que cubría 10 de esos tipos, de esos 90 que les conté. Y pues por muchos años veníamos vacunando con esta vacuna de 10 tipos. Y empezó a pasar una cosa que digamos que es esperable que pasara, pero pues que les tengo que contar. Y es que claramente si yo me protejo contra esos 10 tipos, pues ¿qué va a pasar? Pues que esos 10 tipos van a dejarse de ver, pero los otros tipos van a empezar a aumentar, ¿sí o no? Pues porque esos 10 ya estoy protegido y van a empezar a aumentar los otros. Y empezaron a aumentar unos de esos tipos que ya María Isabel les contó, uno de esos que se llama el 19A. Es uno así se llama. Cero taquillero el nombre, pero así se llama. Ese tipo 19, ese neumococo de tipo 19A tiene unas características y es que resultó ser más agresivo. Da neumonías mucho más complicadas, de esas que dan con lo que llamamos derrame, o sea, que tienen líquido dentro del pulmón, que a los niños hay que operarlos muchas más veces, que no solo hay que operarlos muchas más veces, sino además que hay que usar antibióticos mucho más fuertes de los que uno utilizaría normalmente con otros neumococos. Y por eso, a raíz de, digamos que de un estudio muy grande que hicimos acá en Colombia, mostrando que eso estaba sucediendo, el Ministerio de Salud Y de nos mucha compró la pelea. idea, sí, una pelea muy larga, nos compró la idea de que la vacuna había que cambiarla. No porque la de 10 fuera mala, para nada, la de 10 es una vacuna muy buena. El problema es que ya es una vacuna muy buena para los tipos que ya no circulan en Colombia, porque es víctima de su propio éxito. Entonces necesitábamos cambiarla. Entonces, desde el año pasado estamos vacunando con la vacuna de 13 serotipos. ¿Listo? Hay muchos niños que ya recibieron sus vacunas de 10 usuales, entonces preguntarían, bueno, ¿y qué puedo hacer con ellos si ya la recibieron? Pueden recibir según lo que el pediatra les diga, pueden recibir una dosis adicional de 13, eso es una de las posibilidades que tenemos dentro de los esquemas de vacunación, pero los niños que se van a empezar a vacunar ahora van a recibir esa vacuna de 13. Probablemente en unos años la vacuna de 13 nos va a quedar chiquita, eso también va a pasar y Ya hay probablemente nos va a tocar 15, cambiar 20, ya hay disponibles otras vacunas. y ¿Mm? nos va a tocar cambiarla, probablemente eso va a pasar. Entonces, eso es neumococo que es muy importante. Y otra que es muy importante es tosferina. Entonces, tosferina, Quiero agregar una cosa importante de neumococo y es que hay muchos niños de los que estamos aquí, probablemente no sé, que fueron vacunados con la vacuna de 10 valencias, con la vacuna que estaba dando antes el PAI, el Plan Ampliado de Inmunizaciones. Esos niños, si tienen algún riesgo o en caso de que tengan infecciones a repetición, vale la pena ponerles una cosa que se llama catch-up, que es ponerle una dosis de la vacuna del neumococo que pueden averiguar del neumococo nuevo que protege un poco más para ese serotipo 19A, lo tiene incluido ahí y otros serotipos que da una protección adicional. Eso es una cosa en la que estamos trabajando para conseguir y mirar si logramos que los niños menores de 5 años reciban esa dosis que se llama Prevenar 13, que es la neumococo 13 valente, que podría proteger a esos niños menores de 5 años.
Los que ya tienen más de 5 años en general tienen menos riesgo y por eso se recomienda es en esos niños menores de 5 años. Pueden conversar con su pediatra y preguntarle o con el médico y preguntarle para ver si tienen indicación en algún momento dependiendo de la vacuna que hayan recibido, porque esa sería una indicación adicional. Y con la tosferina, todas las embarazadas, por favor, gracias. Sí, entonces con tosferina hay una cosa muy importante y es que los niños muy pequeñitos, antes de la primera vacuna que va a recibir su hijo para tosferina es a los 2 meses. Esa es la primera vacuna. Antes no se pueden administrar, o sea, hay una edad mínima para eso, que son 6 semanas. Y el problema es que la tosferina, cuando les da a los niños muy chiquitos, menores de 1 mes, es muchísimo más severa. Entonces, nosotros como país nos inventamos una estrategia muy inteligente para prevenir la tosferina en esos niños chiquitos, y es vacunar a las mamás. Entonces, cuando uno vacuna a la mamá, toda esa protección del sistema inmune va a pasarle al bebé, ¿listo? Sobre todo al final del embarazo. COVID e influenza hacen lo mismo, ¿no? COVID e influenza también hacen lo mismo. Y eso va a proteger a esos niños más chiquiticos que todavía no han tenido chance de recibir sus primeras dosis de tosferina. Pero, y aquí este es como la cuña de no solo las mamás son candidatas a recibir esa vacuna, sino el núcleo que va a estar alrededor de ese niño. ¿Listo? Los papás, los abuelitos también tienen el chance de poder protegerse contra tosferina y evitar que les lleve la tosferina al niño. En un adulto en general que se infecta con tosferina, pues es una gripa. ¿Listo? No nos pasa mayor cosa a los adultos, pero a los niños tan pequeñitos sí les pasa. Y es de esas infecciones que pueden terminar en la UCI y haciendo cosas que uno no quisiera que hicieran los niños. Entonces, esas son las vacunas, digamos que más grandes que protegen de enfermedad respiratoria. Sin duda hay que tenerlas todas, tanto para los niños como para su núcleo cercano, pues sus papás, sus abuelitos también van a prevenir. Esa es una estrategia maravillosa que le llamamos estrategia capullo. Y es capullo porque envolvemos al niño alrededor, los papás y su familia envuelven al niño en esa protección de las vacunas para evitar que a él le dé cuando muchas veces no se pueden vacunar. ¿Listo? Bueno, yo creo que se nos fue la hora sin darnos cuenta qué horas. El tiempo. Karen, yo no sé si quieras cerrar o si quieres hacer alguna pregunta con respecto o alguna otra recomendación que tuviste como mamá. Yo, de pronto, el último tema que es chiquito, que sí quisiera que de pronto ustedes dos nos dieran su punto de vista, es para las mamás que son, o sea, mamás de 2 niños, ¿cierto? Digamos, mi primera hija, Martina, ella nunca tuvo una gripa, o sea, yo nunca la vi toser, nunca le vi un moco hasta sus 2 años, que fue cuando entró al jardín, pero yo a Julieta desde los 2 meses, ella ya tenía mocos por la hermanita que iba al jardín. Hay mucha gente que te dice, tal vez tu hija mayor debería dejar de ir al jardín 2 meses, 3 meses, no sé el tiempo que dicen, si me entiendes, o digamos yo cuando salí de la UCI, que estuvimos 20 días en la UCI, me decían, es mejor que Martina no vaya al colegio. Entonces uno en verdad ahí como papá y ustedes como médicos, ¿qué recomiendan que debería hacer uno para prevenir también y pues cuidar la salud del más chiquitico de la casa? Bueno, entonces hay varias cosas con el colegio. Entonces, primer punto, el colegio es un espacio de socialización muy importante para los niños. Y lo necesitan. El sitio donde ellos van a estar expuestos a sus pares, o sea, a otros niños con los que pueden jugar, con los que pueden desarrollarse. Entonces, ni más faltaba, los niños deben estar en los colegios cuando tienen que estar en los colegios. Hay unos escenarios muy particulares en los que nosotros recomendamos esperar, pero son muy contaditos con las dedos de una mano, o sea, incluso los niños pues con cáncer que tengo yo, muchos van a los colegios con muy particulares, pero van al colegio. Entonces, digamos que las recomendaciones tal vez, obviamente por las condiciones de la vida actual, los niños cada vez entran más temprano. Entonces, si ustedes como mamá me dicen, doctor, es que yo lo tengo que llevar desde los 6 meses al colegio porque es que tengo que trabajar y no tengo que me lo pide, pues tiene que ir al colegio, o sea, también eso es una realidad que tiene que suceder. Si yo como mamá puedo decir, ok, tengo la suerte que puedo esperar un poco, esperar hasta los 2 años para arrancar el colegio, pues también eso es Esa es la mejor válida, recomendación. que es la mejor recomendación, pero también pues es un balance también entre
la mejor recomendación y lo que puedo hacer yo como mamá con las herramientas que tengo. Después de los 2 años, sacarla del colegio por infecciones recurrentes respiratorias en general no está recomendado, porque los niños, si entran a los 3 o a los 4, se van a exponer a los mismos virus y se van a exponer en el colegio. Es como el certificado que uno firma en letra chiquita que decía María Isabel. Entonces, pues nos va a pasar y en general después de los 2 años es seguro entrar al colegio sabiendo esto de que pueden tener infecciones respiratorias. Y para proteger a los hermanitos, a los chiquitos, a los bebés, digamos. Para eso hay varias recomendaciones importantes y este es un mensaje general para los papás. Los niños enfermos deben estar en su casa por varias razones. Pues además de que el niño se siente enfermo y se siente mal, para romper las cadenas de transmisión. ¿Listo? Si hay un niño enfermo, pues no hay que mandarlo al colegio. Entonces eso indirectamente va a evitar que se empiece a transmitir por todo el curso y terminen llevándolo a la casa. Ese es el primer mensaje. Segundo mensaje, enseñarles lo que tú ya nos has contado. Lavado de manos al llegar a la casa. Obviamente los niños muy chiquitos va a ser difícil que se adhieran a ponerse el tapabocas en espacios cerrados. Eso es una recomendación que aún sigue siendo válida. En espacios muy cerrados, donde haya donde haya poco movimiento de aire, el uso del tapabocas es una opción si yo quiero proteger a ese niño chiquito que tengo en casa para que el niño no le lleve cosas y el niño sabe usar el tapabocas, definitivamente es una recomendación completamente válida. Enseñarles a utilizar el tapabocas en esos espacios cerrados. Tal vez ya no en todos los espacios como lo recomendábamos antes. El niño jugando en el recreo probablemente no lo va a necesitar. Y a los signos de alarma, al menor signo de alarma de enfermedad del niño grande, pues tratar de proteger al niño pequeño, que es muy De difícil. separarlos un poco en lo que se pueda, pero es que además tú tienes como mamá la responsabilidad y el compromiso de cuidar a los dos y darle a los dos lo mejor de todo. Obviamente en situaciones especiales se dice esto es lo que hay que hacer, pero recomendar la salida del niño en general, o sea, seguimos la vida y hacemos, o sea, hacemos lo posible por evitarlo, pero pues no podemos, es como tratar de tenerlos en una burbuja y que no les pase nada, como decías tú, Caro, que queremos que no les pase nada. Eso no lo podemos controlar, pero necesitamos que Martina tenga la posibilidad de desarrollarse y de crecer como tiene que crecer y de todo eso. Yo sí recomiendo no meterlos tan temprano al jardín infantil, en razón de que pues claramente se van a infectar más temprano sin tener los esquemas de vacunación completos que normalmente se completan a los 18 meses. 2, porque además ya tienen la posibilidad de haber tenido la segunda tanda de vacuna de influenza y etcétera. Y 2, porque pues su desarrollo antes de ese tiempo no necesita o no requiere tanto del juego comunitario y de abrirse a la sociedad todavía, sino es más el juego individual y personalizado que se hace en la casa. Entonces, ya cuando lo necesitan, sí. El problema es que muchas veces tenemos que tomar la decisión en razón de las necesidades laborales de los papás y eso implica una exposición más temprana que aumenta un poco más los riesgos en un momento además en que no hay forma de controlar las distancias ni nada de esas cosas, ¿no? Pero en últimas, en resumen, hábitos y estilo de vida es lo más importante. Cuidar que la alimentación sea lo más saludable posible y lo más natural posible. Entender que la exposición a ultraprocesados aumenta todos los riesgos. Hacer uso juicioso de las cosas de salud que tenemos. Consultar cuando haya señales de alarma, entender los procesos que son naturales y que no necesitan antibiótico y no demandar antibiótico cuando no se necesita y preguntar cuando se formula la indicación y que sea una indicación precisa. Tiene una otitis media aguda que necesita tratamiento antibiótico porque está bien abombado el tímpano, pregunten un poquito más. Si es el oído rojo, pueden inclusive esperar y consultar con el médico tratante, no con el médico de urgencia, sino con el tratante y decirle, me dijeron esto, me mira la oreja de este chiquito a ver si de verdad sí necesita antibiótico, porque puedes esperar 4 a 6 horas si es un niño que no está con compromiso del estado general sin ningún problema, puedes esperar hasta el día siguiente por la mañana y consultar. Eso se puede hacer. Y lo que tú decías, Juan Pablo, ¿no? Llenarnos también los papás de mucha paciencia porque muchas veces como quiero que se cure ya, denle antibiótico. O quiero que se le pase ya la tos, por favor, salbutamol. Ya, o sea, quiero ya. Entonces los médicos de pronto sí, lo que tú decías es cierto, se sienten presionados a darles la solución final a los papás de una vez. Es como, pues tú... Con tal de que no me sobe, le doy lo que sea más o menos. Sí, eso no puede pasar.
Entonces tuvo un Exacto. episodio de gripa, claramente va a haber tos en la noche, mi niño va a toser, o sea, Y va a nada toser que hacer. durante un mes, que me está diciendo Carolina acá preguntando que si tiene tos durante un mes no lo lleva al colegio, al jardín donde ese tiempo. No, la recomendación en general en los jardines infantiles, y eso lo tiene que tener clarísimo el jardín, es que el niño puede toser hasta 3 meses después de un cuadro gripal. Pero es una tos que es una tos inflamatoria postviral que se sabe que pasa y que no amerita en general tratamiento. Pero si yo quiero quitar el síntoma como sea, pues entonces expongo a toxicidad y a una cantidad de cosas que no son tan chéveres. No lo mandas mientras está con el episodio febril, hasta por lo menos 48 horas después del último pico de fiebre para que tengamos como un rango de seguridad y depende de lo que tenga, porque si tiene el COVID, pues hacemos el aislamiento que toca, digamos. No lo mandas si está con diarrea, porque tiene una enteritis viral muy probablemente y hasta 24, 48 horas después del último episodio de diarrea lo manda tranquilo, ¿sí? Si usted ve que tiene algún otro síntoma adicional, pues también lo mantiene en la casa y avisa. Si no, si lo mandas, porque si el niño con mocos, pues el niño va a tener mocos todo el tiempo, todos tienen mocos todo el tiempo. La tos inflamatoria postviral, como pregunta Sergio, no se recomienda el corticoide inhalado si es postviral, a menos que haya un antecedente de alergia que lo justifique o un paciente asmático, pero realmente no tiene indicación de tratamiento de la tos inflamatoria postviral. Tú puedes hacer ciertas cosas, los que trabajamos en otras cosas distintas puedes hacerlas, pero lo más importante de esto es mantener bien hidratado al paciente, dar líquidos abundantes y entender que la tos pasa cuando la inflamación pasa. Y hay ¿Sí? una pregunta también que te quiero hacer ahí, porque yo creo que yo también fallé como mamá creyendo hacer lo mejor para mi hijo, Usted y me es vuelve a como decir eso y yo la pateo. cuando dicen No como existe que fallé como mamá. que uno le pone Big Vaporú a los menores de 2 años, yo he escuchado que eso no es tan bueno, ¿o sí? Lo que pasa es que si un paciente tiene un trasfondo alérgico, puede hacer una reacción alérgica y toser mucho más. Entonces, en general, esas cosas que tienen olores fuertes o aromas fuertes, preferimos no usarlas. Pero eso no fue lo que le pasó a tu bebé. Quiero que No, te yo quites sé. eso de la cabeza, gracias. Y no me vuelves a decir, porque uno cuando toma las decisiones como papá, las toma basadas en qué es lo que yo considero que es lo mejor. Cuando yo lo hago, cuando es lo que considero que es lo mejor, cuando lo que yo lo hago cuando es lo que sé que es lo que es correcto y no lo que es más fácil, es cuando Ujú. estamos tomando las decisiones correctas, ¿sí? Es más fácil el yogurt lleno de azúcar entre la lonchera. Es más fácil mandarle la ponimalta porque al niño le gusta y eso es lo que come, ¿sí? No, pensamos que es lo correcto, que es lo que le sirve y eso es lo que le transmitimos. Que no le guste, problema de él, ¿sí? Va a haber muchas cosas que no nos gusten como hijos de lo que hacen nuestros papás, que lo hacen en razón de que tienen los argumentos para tomar las decisiones. Eso es parte de la introducción de lo que va a venir después de crianza más adelante. Pero Juan Pablo, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Caro, por acompañarnos, por estar dispuesta y por esa generosidad en compartir. Sé que te asustaste mucho y esa es otra cosa que es importante. No nos podemos parar en el miedo, nos paramos en cómo hacemos para proteger, para hacer lo que podamos y le ponemos frente a lo que toque, siempre. ¿Sí? Y nos tienen a nosotros para acompañarlos en ese proceso. Así que muchísimas gracias a todos por estar acá. Completamos 34 personas conectadas todo el tiempo, así que para nosotros es súper importante tenerlos aquí. Muchas, muchas gracias por la compañía y por la generosidad, Caro y Juan Pablo, aquí con nosotros. Y muchas gracias a Gracias a todos, ustedes. a Isabel y a Carolina. Que No, estén muy muchas bien. gracias. Adriana, Angie, muchas gracias también a ustedes por acompañarnos ahí detrás de bambalinas. Usted, Doc, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.